La fiesta fue hace 2 semanas. Robé unas cervezas cuando los adultos no miraban y las compartí con Lucy Simpkins, lejos del resto. Ella bebió la suya con ansias mientras nos sentábamos bajo la rama baja de un árbol, hablando en voz baja para que nadie que pasara nos escuchara. Cada vez que susurrábamos, inclinábamos un poco más la cara, acercándonos. Hubo un momento en el que pensé que iba a apoyar la cabeza en mi hombro mientras me contaba que quería ser veterinaria, y mi corazón dio un salto mientras debatía si ponerle el brazo alrededor de la cintura. Todo se cortó de golpe cuando su padre, Larry, se paró frente a todos en la fiesta y se metió una lata de cerveza por la garganta. No lo vi. Solo escuché los gritos que nos hicieron sentarnos de golpe bajo las ramas. Cuando volvimos a la fiesta, los adultos estaban escoltando a los niños lejos y las sirenas de ambulancia se acercaban rápido. Papá estaba allí y me dijo que llevara a mi hermanita a casa. La expresión sombría y aterradora en su rostro me hizo olvidar a Lucy y el olor a cerveza en su aliento. Me esfuerzo por recordar si comió del asado. A veces creo que no, otras veces juro que la recuerdo mordiendo una hamburguesa, y es tan vívido que pienso que debe ser un recuerdo. Da igual. Nunca la volveré a ver. Me sentí un poco sucio cuando fui a la escuela al día siguiente y pregunté si las historias sobre su papá eran ciertas. Cuando mi padre volvió a casa esa noche, no nos habló ni a mí ni a mamá. Solo se fue a dormir y no dijo qué había pasado. Por la mañana, vi a algunos chicos mayores en la entrada de la escuela y los escuché hablar. Los detalles me revolvieron el estómago, pero quería saber más. No quería parecer emocionado por algo terrible, pero esto se sentía como el tipo de cosa que la gente recordaría por años. Larry Simpkins se había tragado una lata de cerveza. La metió por la garganta como una maldita boa constrictora comiéndose un huevo. Al menos así me lo describió un chico. Había más, claro. Que alabó a Satanás antes de cortarse el cuello. Que estaba borracho y se cayó al suelo mientras bebía. Que intentó atrapar la lata en el aire. Que alguien lo golpeó en medio del trago. Había muchas versiones sobre lo que pasó y cómo, pero eran solo teorías que se convirtieron en rumores. Muchos solo intentábamos entenderlo. Larry era un tipo bastante común. Paisajista, hacía chistes malos en fiestas infantiles. Era tan genérico como se puede ser, al menos para un grupo de adolescentes. Llegamos a la mitad del día antes de que el señor Straub se cerrara las gradas sobre el cuello. Fue frente a las porristas. Otra vez ambulancias. Chicas y chicos llorando, incluso algunos maestros. La mayoría solo parecían confundidos, excepto el señor Straub. Logré verlo mientras corría para averiguar qué causaba tanto grito. Se veía vacío, sin pensamientos ni emociones, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Supuse que así se ve la gente cuando muere, pero aparentemente ya estaba así durante el acto. Caminó, colocó su cuello entre los bancos de las gradas y presionó el botón remoto para cerrarlas. Todo el tiempo, él tenía la mandíbula floja y una expresión estúpida, incluso mientras el mecanismo metálico trituraba vértebras y cartílago. Más tarde supe que Larry había estado igual cuando se quitó la vida. Estaba a punto de abrir una cerveza cuando simplemente se detuvo, miró al cielo y se la metió entera por la garganta en un solo momento devastador. No lo sabía en ese entonces, pero había otros como Larry y el señor Straub. Una barista en una cafetería se coció la mitad del brazo con vapor mientras mantenía contacto visual con un tipo en el autoservicio. Un médico en la clínica local usó una aguja de biopsia para inyectarse aire directamente en el corazón. Muchos se dispararon, pero ninguno apuntó a la cabeza. Es un detalle extraño, si lo piensas. Estas personas destrozaban sus torsos o extremidades con rifles de alto calibre a quemarropa. Sin explicación. Solo una expresión vacía mientras borraban partes de sus cuerpos y dejaban muñones desgarrados. No hubo clases al día siguiente, lo cual fue la única pista real que tuve sobre lo asustadas que estaban las autoridades locales. No pasaría mucho antes de que las autoridades nacionales también entraran en pánico, pero eso vendría después. Esa mañana, mis padres salieron de casa a las 9:30 para una reunión en el ayuntamiento, y me dejaron en casa de mi abuela de camino. Esperé a que se fueran antes de decirle que iba a salir. Era un día caluroso y ella solo asintió mientras leía junto a mi hermana. Odiaba verme jugar videojuegos y siempre me animaba a salir a vivir mis propias aventuras. No tenía planes.
Ni siquiera quería ver a mis amigos. Pensé mucho en la cara del señor Straub mientras cruzaba campos vacíos y me adentraba en el bosque. Había ido a un funeral con ataúd abierto una vez. Fue para el padre Dennis, quien me bautizó de bebé, aunque no recuerdo nada de él excepto su rostro pétreo descansando suavemente entre los pliegues blancos del interior del ataúd. Eso parecía tan lejano, y tan estéril, que pensarlo me daba algo de tristeza, pero no mucho más. Pero la cara del señor Straub me había asustado con sus labios hinchados y ojos saltones. Vivo un momento y muerto al siguiente, con solo el dolor separando ambos estados. Y aún así, se veía tan aburrido colgado de su propio cuello roto, con esos ridículos pantalones cortos rojos que siempre usaba sin importar el clima. Me tomó tiempo reconocer que ver un cadáver me había afectado. Sentía que no debería haberme perturbado tanto, y supongo que por eso había un poco de rabia mezclada con todos esos pensamientos en mi cabeza. También por eso seguí avanzando por el bosque hasta que los árboles empezaron a aclararse, marchando bajo el calor húmedo del verano hasta que mi camiseta estaba empapada y me dolían las piernas. Quería sentirme cansado. Quería que lo único en lo que pudiera pensar fueran mis muslos palpitantes y mi frente quemada por el sol. Todo terminó cuando llegué a las vías. Rocas peludas y peñascos se alzaban empinados al otro lado. Las únicas opciones eran girar a la izquierda hacia el pueblo o a la derecha hacia un túnel oscuro, cuya boca estaba cubierta de hiedra. Al menos el aire que salía de allí era frío, así que me tomé un momento para recuperar el aliento, sintiendo como el sudor se enfriaba y se evaporaba mientras el viento salía suavemente de la oscuridad. No era tonto. Presté mucha atención por si escuchaba el sonido de algún tren, y cuando lo escuché, salí corriendo de las vías tan rápido como pude. El tren pitó al pasar. Otro día y quizá me habría preocupado por meterme en problemas por jugar en las vías, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto junto a los rieles. Lo iluminó el tren al salir rugiendo del túnel, no muy lejos de la entrada. En el extraño silencio que quedó después de que el tren se fue, solo quedaba la tenue luz del atardecer para ver dentro del túnel, y todo parecía igual. Ropa vieja. Botellas rotas. Cajas abandonadas. Basura esparcida por donde encontraba espacio. Pero yo sabía lo que había visto bajo la luz blanca y dura de los faros del tren, y era mucho más que basura. Había visto a un hombre. Estaba boca abajo. Incluso había una mano, brillante y pálida como la luna en el cielo nocturno. Estaba seguro. No supe qué hacer, no de inmediato. Tenía miedo y no quería entrar, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Intenté gritarle. Si alguien allá abajo me escuchó, no dio señales de ello. No fue hasta que realmente entré en la oscuridad y dejé que mis ojos se ajustaran que confirmé que sí, había un hombre tirado allí. Estaba tendido sobre las vías, y no tenía piernas. Y por el color de las manchas de sangre, un tono marrón como excremento, llevaba allí un buen rato. Demonios, al menos media docena de trenes debieron haber pasado por encima de él pensando que era solo un trapo viejo o algo así. Eso sí es que vieron algo. En ese tiempo se había secado un poco. No era una momia ni nada, pero la sangre en sus muñones y saliendo de su boca parecía más gelatina que jarabe de maíz. Ya estaba llorando en ese punto. Llorando fuerte mientras intentaba entender qué se suponía que debía hacer, sintiendo al mismo tiempo que todo esto era terriblemente injusto para mí. Hubo un momento en el que casi pude sentir que quería volver a ser niño. Uno de verdad. Pequeño. Uno que no tiene que hacer cosas. Uno que puede asustarse, gritar y salir corriendo. Apenas empezaba a entender lo mal que me había afectado ver al señor Straub, y entonces Dios va y me lanza esta pesadilla en la cara. Dientes manchados de sangre negra y ojos abiertos que no miraban nada. Se sentía como una pesadilla. No solo el momento con el cuerpo, sino todo lo demás también. Todo desde aquella cerveza bajo el árbol se sentía como si ya no fuera parte de la realidad. Pero las pesadillas terminan. Estaba afuera, jadeando, vomitando, llorando a mares, cuando escuché algo arrastrarse dentro del túnel del que acababa de salir corriendo. Una parte de mí pensó que un sonido debía significar que alguien estaba vivo y cerca, y eso significaba que no estaba solo. Pero otra parte pensó algo completamente distinto. Fue esa parte la que tomó el control y me hizo dejar de llorar o hacer ruido. La boca se me secó como un desierto, de repente, ya no sentía calor por todo el cuerpo, sino frío.
Un frío helado. Y mis piernas empezaron a retroceder con pasos cortos y silenciosos, alejándose del túnel. El ruido persistía. Era el arrastre de algo sobre grava y bolsas de plástico viejas. Tenía un ritmo lento. La palabra que me vino a la mente es una que me enseñaron en una clase de biología hace mucho tiempo. Locomoción. Algo allá abajo se estaba moviendo. Se movía hacia mí. Sonaba lento, roto y débil, pero eso no importaba. De alguna forma, aunque sabía que era completamente absurdo, simplemente sabía lo que iba a salir de ese túnel. Lo sabía como el conejo conoce al lobo, o la hormiga a la araña. Pero aún así, cuando lo vi arrastrarse fuera de la oscuridad y entrar en la luz, grité tan fuerte que tendría dolor de garganta por varios días. Era el hombre de las vías, y aunque se movía, no estaba vivo. Intenté convencerme de que no podía estar muerto porque solo las cosas vivas se mueven, pero eso era una tontería. Había arrastrado su sangriento torso sin piernas con un brazo funcional, mientras el otro yacía dislocado sobre su espalda, los dedos de ambas manos curvándose mientras se impulsaba. Y esa cara. Esa misma expresión vacía y boquiabierta, igual que la del señor Straub. No estaba vivo. Era una cosa muerta, y eso lo convertía en una especie de monstruo imposible. Me di la vuelta y corrí gritando entre los árboles. Todo el tiempo, solo podía pensar en la cosa que venía detrás de mí y trataba de acortar la distancia. No importaba que fuera lenta. No importaba que corriera por más de una hora. Ni siquiera importaba que no estuviera seguro de si conocía el camino a casa o si corría en la dirección correcta. Lo único que importaba era poner un pie delante del otro hasta que no quedara nada dentro de mí. El tiempo se volvió extraño. Los segundos se movían en estacatos raros hasta que finalmente colapsé con piernas de goma. Luego me arrastré hasta el hueco de un árbol viejo para esconderme, y fue allí donde perdí la conciencia. Cuando desperté, el sol se había puesto y estaba oscuro. Vomité un poco, luego encontré el camino de regreso y avancé tambaleándome por el aire frío de la noche hasta la casa de campo de mi abuela. Papá estaba enfermo. Mi abuela gritaba algo en ese sentido mientras sujetaba su brazo derecho, mientras mi madre intentaba agarrarle la cabeza con sus manos resbaladizas de sangre. Él se resistía con una determinación torpe. Mi hermanita lloraba, observando la escena como una soldado en estado de shock. Había gruñidos y sollozos y, de repente, un disparo. Luego una lluvia de yeso cayó sobre mi cabeza y todos empezaron a gritar y chillar aún más fuerte. Papá tenía un arma. Eso era lo que mi abuela intentaba quitarle de las manos. Ella sostenía un cuchillo, y por eso había sangre, pero no sabía de quién era. No estaba seguro de qué planeaba hacer con él hasta que intentó usarlo para cortarle el dedo del gatillo. El forcejeo resultó en otro disparo y una ventana estalló hacia afuera. Finalmente, me agaché y agarré a mi hermana, llevándola a otra habitación, pero hubo 3 explosiones más y cada una rompió algo dentro de mí. Para cuando escuché que me llamaban por mi nombre, estaba medio sordo y temblando por cosas que no estaban allí. Mi hermana me suplicaba que volviera, sus dedos rosados tratando de alcanzarme mientras la dejaba en el suelo. Pero mi madre gritaba que fuera a ayudar, y yo quería mantener a mi familia a salvo. Ella me dijo que buscara algo para atar a papá mientras ella y mi abuela usaban ambos brazos para sujetar cada una de sus muñecas contra el suelo. Su mano sangraba débilmente mientras mi abuela usaba cada centímetro de su fuerza para inmovilizarlo y detener el flujo al mismo tiempo. Se agitaba lentamente debajo de ellas, sus movimientos eran lánguidos y suaves, pero podía notar que les costaba mantenerlo quieto. Mientras corría al garaje, vi el arma en el suelo, con el dedo cercenado de papá cerca. La pateé lejos antes de volver con la cuerda que mi abuela usaba para mantener abierta la puerta del garaje durante los veranos calurosos. Mamá hizo los nudos. Mi abuela intentó hablar con papá, y fue una de las pocas veces en mi vida en que la vi como la mujer que alguna vez le cambió los pañales. Estaba tan suave, tan tierna, murmurando sin parar que todo iba a estar bien. Se veía frágil. Tenía miedo por él. Mamá solo hacía todo lo posible por arrancarle algo de seguridad al momento. Solo cuando sus brazos estuvieron bien atados detrás de la espalda y ella estuvo segura de que no se liberaría, se apartó, puso las manos detrás de sí y se encorvó de inmediato para sollozar. «Llama a una ambulancia», me dijo mi abuela mientras se dirigía a la otra habitación para buscar a mi hermana. Antes de tomar el teléfono,
Abracé brevemente a mi madre, que no pareció notarlo. Me arriesgué a mirar a papá, que no miraba nada en absoluto. Sus ojos muertos se perdían en el vacío mientras luchaba por liberar sus brazos. Cuando finalmente me miró, no fue diferente a como miraba el suelo o la pared. Tampoco fui a la escuela al día siguiente. Unos hombres del gobierno vinieron a llevarse a papá por la mañana, y mamá me ordenó ir a mi habitación cuando llegaron. Les hizo 1000 preguntas, pero sus respuestas fueron cortas y severas. Lo único que logré escuchar fueron algunas frases apagadas. Por favor, permanezca en su lugar, señora. Alguien se pondrá en contacto con usted pronto. Corrí a la ventana para verlos caminar por el camino de entrada y vi que todos llevaban máscaras. Uno de ellos me vio observando. Pensé que iba a saludar, pero no lo hizo. Había un símbolo de Biohazard en su ropa. Después de que se fueron, mamá se concentró en preparar la cena y cuidar de mi hermana. Me mantuvo cerca todo el tiempo, lanzando preguntas ansiosas cada vez que intentaba salir de la habitación. ¿A dónde vas? Solo al baño. Está bien, entonces. Se sentía como si estuviera pintando normalidad sobre papel de seda, con un miedo desesperado de romperlo. Yo hice lo mejor que pude por parecer que estaba bien. Lo último que quería era sentirme como un niño que necesitaba a su mamá. Hablamos sobre cosas mundanas, pero fue difícil para los dos. La única vez que el ambiente pareció cambiar fue cuando ella me preguntó algo extraño a mitad de la cena. Tu padre, cuando fueron de cacería hace unos meses, ¿qué hicieron con la carne? No lo sé. Me encogí de hombros. Papá se encargó de todo eso porque los hombres que se lo llevaron hicieron muchas preguntas sobre eso. Luego, con una sonrisa frágil, ¿has hecho la tarea? Me dijeron que tu profesor te mandaría trabajos por internet. Y así, de repente, volvió esa delgada pretensión de normalidad. Pero en mí quedó una sensación retorcida en el estómago. No se fue a medida que avanzaba la tarde. De hecho, solo empeoró hasta que me encontré en la cama, girando de lado a lado y pensando en la pregunta de mamá. Los hombres que se llevaron a papá no parecían del tipo que se anda con rodeos. Debían tener alguna idea de lo que estaba pasando, así que... ¿por qué preguntar por la carne? En algún nivel, supe desde el momento en que ella me lo preguntó por qué era relevante. A papá le encantaba cazar y siempre traía carne para fiestas y barbacoas. ¿No era obvio? Había traído algo del bosque, ¿verdad? Yo no había ido de cacería en mucho tiempo. Casi 3 meses. Cada vez que me lo proponía, yo me negaba, y creo que él sabía por qué. En el último viaje, papá disparó a 3 ciervos, pero solo trajimos 2. Uno para nosotros. Otro para la barbacoa del pueblo. Al tercero le disparó, pero lo dejamos en el suelo del bosque porque, para cuando murió, yo estaba pálido y temblando, y ni siquiera papá pudo ocultar el temblor en su voz. Ninguno de los dos esperaba que el ciervo se pusiera de pie sobre sus patas traseras y caminara hacia nosotros como un hombre, con un andar pesado y roto mientras avanzaba por el suelo del bosque. Y siguió avanzando incluso después de que papá le disparara 6 veces más. Una de las balas le dio en la cabeza, pero aún así se arrastró hacia adelante sobre 2 piernas deformes mientras sus sesos pintaban los helechos de un gris pestilente. Cuando finalmente cayó, incluso papá se puso pálido, y en el silencio que siguió tuve que ir a vomitar detrás de un arbusto. Después de eso, dimos por terminado el viaje. Papá me llevó con cuidado de vuelta a la camioneta, donde los 2 ciervos que habíamos cazado y amarrado más temprano ese día esperaban en la parte trasera. No creo que ninguno de los 2 recordara que estaban allí hasta mucho después. Seguía preguntándome si quería salir con él cada fin de semana, pero nunca parecía sorprendido cuando yo ponía alguna excusa. La única vez que hablamos del tema fue poco antes de la barbacoa, cuando me llevó a la escuela un día. No lo abordó directamente. Rodeó el asunto. A veces los ciervos se enferman, me dijo. Un poco como los ancianos. ¿Recuerdas al abuelo? Se puso muy raro al final, ¿verdad? Bueno, los ciervos también se enferman. Pero no tenemos que preocuparnos. Así como tú no podías contagiarte de lo que tenía el abuelo, tampoco podemos contagiarnos de lo que tienen los ciervos. Los humanos estamos a salvo. Solo es una parte incómoda de la naturaleza.
Salió de la nada, o al menos eso parecía. Supuse que era su forma de intentar convencerme de volver a cazar con él. Sabía que le gustaba que lo acompañara. A mí también me gustaba, al menos hasta que vi a ese ciervo caminar hacia mí en dos patas. Pero acostado en mi cama esa noche, después de que mamá se durmiera, empecé a preguntarme si tal vez él no estaba tratando de convencerme. Tal vez llevaba consigo una pequeña duda sobre algo que estaba a punto de hacer. ¿Y si lo que intentaba era convencerse a sí mismo de que estaba bien? Dos ciervos. Traté de recordar cómo eran. No los revisé después de subirlos a la camioneta. ¿Por qué lo habría hecho? Parecían tan normales como cualquier otro mientras los amarrábamos, pero tampoco estaba prestando mucha atención. Había estado cazando desde los 7 años. Ayudar a papá era automático para mí. Y para colmo, no sabía qué se suponía que debía estar buscando. Me retorcí bajo las sábanas y me esforcé por recordar cada detalle de ese viaje. Sobre todo, traté de recordar cómo eran los dos primeros ciervos que papá había cazado. Cayeron tan rápido que parecían normales. Pero el abuelo había estado enfermo de Alzheimer mucho antes de volverse aterrador, y tenía que asumir que lo mismo podía ser cierto con esos ciervos. ¿Quién podía asegurar que el que caminaba en dos patas era el único enfermo en el bosque ese día? No habría podido sacar esos pensamientos de mi cabeza ni con una palanca. En algún momento acepté que no iba a dormir esa noche y me resigné a torturarme un poco más hasta que me di cuenta de que no tenía por qué ser así. Papá tenía un congelador viejo en el cobertizo y a veces guardaba carne allí. No por mucho tiempo, y normalmente no para comer. Lo usaba para cosas que quería despellejar o convertir en trofeo, lo cual rara vez hacía porque a mamá no le gustaban esas cosas en la casa. Pero si los ciervos no estaban en el congelador de la cocina ni en el del garaje, entonces tal vez estaban en el cobertizo. Y si abría ese arcón y veía los cuerpos de dos ciervos allí, significaba que lo que estaba haciendo que la gente se lastimara no podía haber venido de nuestro pequeño viaje de caza. Salí de mi habitación lo más silenciosamente que pude. Mamá estaba al teléfono con mi abuela y lloraba. Me detuve brevemente junto a su puerta y escuché para ver si sabían algo que yo no, pero cuando empezó a hablar de lo asustada que estaba, solo me sentí mal y seguí adelante. Al menos significaba que estaba demasiado ocupada para notar que me escabullía por las escaleras. Nunca me gustó el cobertizo al final del patio. Se usaba poco, incluso por papá, que guardaba allí el cortacésped y algo de cacharrería vieja. No era el tipo de lugar donde se guarda comida, pero tenía la sensación de que no había guardado esos ciervos con el resto de la carne que traía de cacería. Al abrir la puerta trasera y mirar el patio cubierto de sombras, me encontré pensando en el túnel y en lo que había visto allí. Con todo lo que había pasado desde entonces, había hecho un buen trabajo convenciéndome de que nunca ocurrió realmente. El hombre sin piernas que se arrastró fuera de la oscuridad se había convertido en poco más que una pesadilla medio olvidada. Un momento fuera del tiempo, incompatible con toda lógica y razón. Pero de repente volvió a mí. Todas las emociones y pensamientos que se agolparon en mi cabeza mientras miraba su carne podrida y sus ojos vidriosos. El camino hacia el cobertizo no fue fácil. Luché contra las ganas de darme la vuelta todo el trayecto. Cada paso era como caminar con pies de plomo. Al llegar a la puerta, me detuve con la mano sobre el cerrojo. La casa parecía tan distante detrás de mí, y me volví dolorosamente consciente de que nadie sabía que estaba solo y afuera en la oscuridad. Dentro estaba casi completamente oscuro. Mi teléfono me ayudó a iluminar un poco, pero no toqué el interruptor cercano por si mamá lo veía desde su ventana. Telarañas colgaban bajas del techo, y las sombras reptaban por el suelo y las paredes mientras me acercaba al congelador. Todo el tiempo esperaba que algo sucediera. Incluso imaginé a ese ciervo levantándose desde debajo de la tapa, empujándola para abrirse y erguirse de forma antinatural sobre sus patas traseras, mirándome desde arriba con los mismos ojos muertos que había visto en mi padre. El pensamiento me asustó tanto que casi hiperventilé hasta caer en un ataque de pánico, pero antes de que pudiera preocuparme de verdad por todo eso, ya tenía la mano sobre el pestillo del congelador. Lo abrí y miré dentro. Los vapores brumosos se disiparon para revelar un montón de carne y pelaje cubiertos de hielo. Solo había una cabeza visible, pero deseaba con tanta desesperación confirmar que había dos animales allí que respiré hondo y metí la mano para intentar soltar algo.
Parte de la carne se despegó de los lados con un sonido parecido a cinta adhesiva, pero por más que hurgara en ese montón de huesos, hasta si carne dura como piedra, no pude encontrar señales del segundo ciervo. ¿Papá realmente había servido carne enferma a todos? ¿Era esa la razón por la que Larry Sipkins, el señor Straub y todas esas otras personas se habían quitado la vida? El pensamiento me revolvió el estómago. Cerré el congelador de golpe y caminé hacia la puerta aturdido, tratando con todas mis fuerzas de tragar el peso doloroso que se había asentado en mi interior. Tenía un pie afuera cuando la puerta del congelador golpeó contra el pestillo. El mundo entero giró a mi alrededor. El corazón se me hundió y la piel se me congeló con una sensación que se estaba volviendo cada vez más familiar. Me giré hacia el sonido, con ambas manos apoyadas contra la puerta, y observé cómo la tapa golpeaba el cerrojo una vez más. La luz dentro del arcón se encendió por un brevísimo instante y vislumbré pelaje agitado y dientes. Luego volvió a ocurrir, una y otra vez, y cada vez vi fragmentos de pezuñas, huesos y una musculatura extraña que me asustó tan profundamente que caí de espaldas sin siquiera darme cuenta. Cuando el pestillo finalmente cedió, la tapa se abrió de golpe y quedó allí. La luz se derramó desde el interior del arcón y esperé, conteniendo el aliento, a que esa cosa emergiera. A que saliera rugiendo de la oscuridad y se abalanzara sobre mí con piernas antinaturales. Pero no pasó nada. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad hasta que, por fin, hubo un estruendo más fuerte que todos los anteriores y el congelador entero se sacudió y cayó lentamente de lado. El ciervo, o partes de él, cayeron con un golpe húmedo y pesado. Fragmentos de su barbilla y rostro se hicieron añicos contra el suelo compacto, enviando pequeñas astillas de carne y hueso deslizándose por el piso en vetas de sangre derretida. Algunas incluso llegaron hasta mis pies. La cosa dentro se movía con el sonido de la nieve crujiendo bajo tus pies. Su cuello grueso y cabeza rota giraban de lado a lado, escaneando el interior del cobertizo con ojos defectuosos. Nunca he visto algo moverse así. Ni antes ni después. Esto era peor que el hombre del túnel. 1000 veces peor. El ciervo seguía mayormente congelado, pero alguna fuerza imposible lo obligaba a luchar contra el agua cristalizada en sus propias células, y el resultado era una piel que se rasgaba como papel y músculos que crujían y se partían al intentar flexionarse y contraerse. Levantó la cabeza e intentó gritar. El sonido entrecortado que salió de sus labios negros y peludos hizo que mi corazón empezara a saltarse latidos mientras mi vejiga se vaciaba. No pude evitarlo. No pude detenerme. Y cuando miré hacia abajo y vi trozos de carne derretida empezar a retorcerse y agitarse, traté con todas mis fuerzas de contener el grito que se acumulaba en mi garganta, pero igual se escapó como un gemido agudo y desesperado. El ciervo giró la cabeza hacia mí con un movimiento violento. Otro chillido entrecortado y luego empezó a agitar sus patas rígidas y congeladas en un intento aterrador por acercarse. Decir que tenía una mirada depredadora sería inexacto. Cualquiera que haya visto a un depredador en acción sabe que la naturaleza es mayormente indiferente cuando mata. Un oso desgarra a su presa con la misma expresión aburrida de alguien abriendo su McDonald's. Los depredadores no odian a lo que cazan. Pero esta cosa podía sentir su odio. Su malicia. No era nada parecido a lo que había visto en los ojos de mi padre ni en los del hombre del túnel. Pero había pasado meses en esa caja, ¿no? Esto era la enfermedad 3 meses después. ¿Ire? Odio. Dios mío, ni siquiera podía decir si iba a comerme. Eso es lo que piensas cuando ves un zombi, ¿verdad? Que va a intentar darte un gran mordisco. Pero este montón congelado de pelo, carne y labios balantes se arrastraba por el suelo con una expresión de furia asesina. La mirada de alguien dispuesto a matar a otro ser vivo a golpes si era necesario. Incapaz de enfrentarlo un segundo más, me levanté como pude y huí, cerrando los ojos al salir al aire frío de la noche. Di 3 pasos antes de estrellarme contra mi padre. Fue como chocar de frente contra un árbol. Reboté y caí al suelo, el dolor subiendo por mi coxis mientras mi padre se alzaba sobre mí. Se sentía frío en el breve momento en que hicimos contacto. Mi mente bloqueó el sonido de algo horrible revolviéndose en el cobertizo detrás de mí, y el mundo entero se redujo al rostro del hombre que me había criado, mirándome con ojos pálidos y muertos. Papá. Tragó saliva, luego examinó brevemente sus manos. Creo que estoy muerto, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. ¿Cuándo morí?
Me levanté y agarré su mano. Estaba frío, pero su pulso iba a 1000. Incluso podía ver las venas de sus antebrazos latir de forma repugnante. «Papá, ¿estás bien?» «Me dijeron que estoy enfermo», dijo, con los ojos perdidos en el espacio vacío detrás de mí. «Creo que tienen razón. Pero hay más». Me miró, y la intensidad de su mirada fue tan poderosa que solté su mano y di un paso atrás. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de él. «No estoy solo aquí dentro», dijo, con una voz que suplicaba ayuda. Lentamente, su expresión se retorció en una máscara grotesca de agonía y desesperación. «Oh, Dios, no soy solo yo». Intenté moverme, pero él era un hombre grande, y sus brazos me envolvieron como bandas de acero. «Papá», lloré, luchando por liberarme mientras él sollozaba cada vez más fuerte. «Papá, por Dios. Tienes que soltarme, ¡ay!». La puerta del cobertizo estalló. Logré girar lo suficiente como para ver lo que salía, y sentí un terror urgente trepar por mi piel. El ciervo se había soltado del congelador, y ahora estaba de pie en el umbral sobre 2 patas. Su cuerpo se veía completamente mal en esa postura, como cuando retuerces los miembros de una muñeca. Probablemente no muy lejos de la verdad, pensándolo bien. Papá no reaccionó, pero yo empecé a gritar mientras la pesadilla se cerraba sobre mí. Mi padre me sujetaba, me mantenía en su abrazo mientras esa cosa horrible se acercaba tambaleándose sobre 2 patas. Se movía como una animación en plastilina o un espectáculo de marionetas mal hecho, pero era más rápido de lo que temía. Con cada paso que lo acercaba, sentía que perdía lo poco de control que me quedaba. Empecé a gritar. A chillar. Golpeé a mi padre con los puños, pero no se movió ni un centímetro. Mis manos cerradas rebotaban contra sus hombros fuertes, como si intentara golpear un saco de boxeo. Empecé a maldecir también. A gritar cosas que creía malas, luego peores, luego tan horribles que ni siquiera estoy seguro de poder culpar a otros por haberme metido esas palabras en la cabeza. Le dije a mi padre que lo odiaba. Lo llamé hijo de puta. Lo llamé cosas aún peores. Todo ese alboroto llamó la atención de los demás. Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Mamá salió por la puerta trasera, envolviéndose en su bata mientras entrecerraba los ojos para vernos en la oscuridad. «¿Qué demonios está pasando?», gritó mientras tropezaba hacia nosotros, pero cuando vio al ciervo, empezó a gritar también. No sé por qué, pero pensé que la aparición de otras personas ayudaría de alguna forma. Que al ver a 2, 3, media docena de personas salir tambaleándose a los jardines, asomándose por encima de las cercas, eso detendría el avance lento pero inevitable de ese monstruo. No fue así. Tuve que escuchar sus gritos y lamentos confundidos mientras gesticulaba y suplicaba ayuda, todo el tiempo con el sonido de la criatura detrás de mí acercándose más y más. Mientras tanto, mis manos intentaban despegar los brazos gruesos de mi padre, pero cada vez que lograba algo de ventaja, él simplemente flexionaba y su agarre se volvía más fuerte. Estaba murmurando algo todo el tiempo, pero no podía escucharlo. Finalmente, mamá gritó y corrió blandiendo un viejo rastrillo hacia el espacio detrás de mí. Escuché el impacto. El crujido del mango de madera al partirse. Luego ella tropezó hacia atrás y tuve que girar para ver al ciervo, que ahora estaba a solo 6 o 7 pies de distancia, con los dientes del rastrillo aún clavados en la cara. El monstruo me miró directamente y abrió la boca, y juro por Dios que iba a hablar, pero justo entonces alguien gritó. «Por el amor de Dios, Alice, aléjate de esa cosa». Alice era el nombre de mi madre, y cayó al suelo segundos antes de que una explosión rompiera la noche, silenciando todas las voces y haciendo añicos la cabeza del ciervo como una bola de cristal contra el suelo. Mi corazón latía tan rápido que por un momento pensé que iba a morir. Luego miré hacia abajo, a papá, y finalmente escuché lo que había estado murmurando todo ese tiempo. «Está en nosotros si nos quiere. Está en nosotros si nos quiere. Está en nosotros si nos quiere». No queda mucho de papá hoy en día. Pude visitarlo un par de veces. No sirvió de mucho. Para mí, murió aquel día en la cocina, cuando intentó dispararse por primera vez. Nos están tratando en un hospital especial. Mamá estaba muy molesta porque las visitas son limitadas, pero creo que es lo mejor. Ella y mi hermana dieron negativo. La mayoría de la gente también.
Yo no. Mamá me pasó este teléfono a escondidas hace un par de semanas y lo he estado usando para escribir. Lo curioso es que uno de los enfermeros me vio usándolo hace unos días y solo se rió. Creo que el gobierno no está muy preocupado porque esta historia salga a la luz. Al principio no entendía por qué, hasta que empecé a escribir todo esto. Llegué a la parte en la que ese medio hombre salió del túnel y me di cuenta de que nadie va a creerme. Aún así, tengo que intentarlo. En parte porque quiero proteger a la gente. Sea lo que sea esta enfermedad, es mucho más que priones retorcidos, y creo que el gobierno lo sabe. Papá lo sabía. La mayoría de los infectados, también. Por eso se suicidaron. Querían salir. La voz que viene con esta enfermedad es como si tu cerebro fueran palabras en un libro y alguien sumergiera ese libro en una lata llena de aceite de motor usado. Solo quieres rendirte. Entregarlo todo. Quiere tu cuerpo, así que hagas lo que hagas, no luches. Eso es peor. Entrégate. Viéndolo en retrospectiva, debimos dejar que papá se matara. Lo que pasó después fue, probablemente mucho peor que lo que vivieron los que lograron morir. A veces pienso en entrar a su habitación con una almohada, pero la seguridad alrededor de él es bastante estricta. En cuanto a mí, la infección aún está en fase temprana. A cada uno le afecta de forma distinta, y en mi caso se está tomando su tiempo. Dicen que es por mi edad. Aún así, puedo sentirla ahí debajo. Creciendo. Creo que por eso estoy escribiendo esto. Quiere que lo haga. Esta enfermedad vive allá afuera, en el bosque. Muy, muy lejos, en partes del suelo donde el sol no ha brillado en millones de años. Es lo suficientemente vieja como para recordar una época en la que podías caminar desde los Apalaches hasta lo que hoy se llama Glasgow. Y ha estado tanteando por ahí, en los cerebros de ciervos y otras cosas. La enfermedad me lo dice. Me dice que está aprendiendo sobre este nuevo mundo. Me dice cómo sabe mi mente. Pero sobre todo, me dice que se está acercando.